debates nos ayudarán a entender cómo se relacionan estos factores. El primero que vamos a analizar es la burocracia como actor político. La burocracia es un ente neutro al servicio del Ejecutivo y que se limita a aplicar las decisiones políticas que se le transmiten sin cuestionarlas. Para el análisis de este debate tenemos el aporte de Anthony Downs, que nos presenta su libro Dentro de la burocracia, publicado en 1967, que pretende demostrar que el comportamiento de las burocracias puede ser analizado desde la perspectiva del actor racional. Las hipótesis en las que se plantea su fundamento son las siguientes. 1. Los burócratas intentan conseguir sus metas de forma racional. 2. Los burócratas persiguen su interés propio, poder, sueldos, prestigio. 3. El comportamiento de una burocracia hacia el exterior depende estrechamente de sus dinámicas internas. Las variables que moldean la personalidad de los burócratas son las siguientes. Perfil psicológico del individuo, su posición en la jerarquía administrativa y su posibilidad de ascender. A continuación presentamos los tipos ideales de burócratas. 1. El trepador. Está dispuesto a todo para conseguir sus fines. 2. El conservador. Prefiere la seguridad de su empleo y evita cualquier acción que pudiera poner su situación en peligro. 3. Los fanáticos. Son fieles a una única política. Ejemplo, guerra contra otra nación. No durarían en sacrificar lo necesario para lograr su meta. 4. Los promotores. Tienden a promover cualquier asunto que pudiera asentar su servicio, dispuestos a apostar por el cambio y son administradores imparciales. Su lealtad se limita a la de su propia agencia. 5. Los estadistas. Tienen un gran sentido del deber y del bien común. Son defensores de los intereses de la nación en su totalidad y toman en cuenta a la total de la administración a la hora de decidir. A continuación analizaremos la propuesta de William Niskanen, economista estadounidense, que propone en 1975 la maximización presupuestaria. Las burocracias intentan maximizar su interés propio. Este objetivo se plasma en varios elementos: salarios, prestigio, expansión burocrática, ventajas de su puesto, etc., que al fin de cuentas son las variables que componen su función de utilidad. La existencia y el incremento de estas variables dependen del presupuesto que maneje el servicio administrativo. El autor nos propone la autonomía de la administración es muy amplia. El burócrata es el único que puede definir la plusvalía que aporta a la ciudadanía a través del servicio que él controla. La búsqueda de interés propio o la colusión entre burócratas y políticos hacen que los primeros estén constantemente proponiendo nuevos proyectos y pidiendo más recursos públicos a los segundos. Por último, tenemos la propuesta por Dunleavy en 1985 que nos menciona la redefinición burocrática. Nos dice que los burócratas, como individuos racionales que intentan maximizar su postura dentro del marco institucional en el que desempeñan su labor, presentan tres características. La primera es que el interés propio de la burocracia no existe. Cada escalón del apartado burocrático tiene sus intereses propios y el interés del jefe de servicio no tiene por qué coincidir con el del agente de ventanilla. Segundo, la burocracia es un conjunto de administraciones en lucha entre sí para conseguir dinero, prestigio y poder. Y por último, que existen varios tipos de dotaciones presupuestarias. La primera es el presupuesto básico, alimenta a todos los agentes administrativos pagando las nóminas y el material. Luego, el presupuesto por divisiones, que financia unas unidades concretas y beneficia a unos pocos. Y por último, el presupuesto de determinados programas, para financiar a los agentes que implementan las políticas específicas. Beneficia a la élite burocrática. El segundo debate que vamos a tratar es la influencia de los partidos. El comportamiento de los políticos es racional y estos buscan ante todo una victoria en las elecciones. Por otro lado, los votantes también pretenden conseguir algo a cambio de su voto. Para iniciar, tenemos el elector mediano. El votante mediano es el que se encuentra en una situación tal que la mitad de los votantes respalda un tipo de política y la otra mitad a la política inversa. Sus intereses se encuentran en el punto medio de los dos bandos. Segundo, los ciclos partidarios. Los ciclos económicos es la sucesión de fases de expansión y contracción de la economía. Estos serían explicables por la presencia en el poder de un determinado partido. Se supone que los partidos de derecha favorecen el control de la inflación y la disciplina presupuestaria.
En cambio, los partidos izquierdistas favorecen el pleno empleo y el crecimiento. Se supone que los votantes izquierdistas vienen de las clases menos favorecidas. Y por último, el ciclo electoral. Se considera que las políticas públicas varían en función del calendario electoral. Los partidos son ante todo empresas políticas dirigidas por actores racionales que buscan asegurar su propia supervivencia de una elección u otra. Para este ciclo tenemos 3 fases. La primera es la fase luna de miel. Se abre después del de la victoria electoral y suele ser la mayor fase de apoyo al gobierno, 4 meses, por ejemplo. Segundo, la fase de la contracción del gasto público. Fase de reajuste económico que sirve para controlar las tendencias inflacionistas, aplicación de medidas impopulares, recortes de presupuesto, etc. Y la última, fase de expansión del gasto, con la perspectiva a reelecciones. Se expande el gasto en sectores estratégicos para atraer a los votantes, mejorar infraestructura, bajar los tipos de interés, etc. El último debate que vamos a analizar es el de los actores no convencionales y la acción pública. Richardson en el año 2000 nos propone que las líneas de investigación se han centrado en los grupos de presión y en su relación con la adopción de medidas sociales, así como el papel creciente que desempeñan los movimientos sociales y la opinión pública. La primera línea de investigación será la teoría de grupos. Truman y Bentley nos mencionan que el punto de partida es el carácter pluralista de la política estadounidense, donde se supone que el Estado es un simple espacio político de confrontación entre grupos de ciudadanos que se defienden de sus intereses. También nos menciona a Lowy en 1969. Estados Unidos se ha convertido en el liberalismo de cierto grupo de interés. El crecimiento federal de Estados Unidos a raíz de la depresión de 1929 habría generado un crecimiento espectacular de las agencias burocráticas de todo tipo. Dichas agencias habrían recibido progresivamente más poderes en la toma de decisiones políticas en determinados sectores. La segunda línea de investigación son los recursos de poder. Walter Korpi en 1983 nos dice que la teoría de los recursos del poder intenta analizar la relación entre grupos de interés y políticas públicas en Europa. Este enfoque tiene en cuenta la relación entre política y políticas públicas. Añade el elemento importante que son los grupos de presión. Todo ello en el contexto de la lucha de clases para la creación de un estado de bienestar. La tercera línea de investigación dice contención y movimientos sociales. Cabe destacar que el uso de la acción colectiva como huelgas, manifestaciones, peticiones se han normalizado, ya no es un monopolio de determinados grupos sociales. La capacidad de influencia de un movimiento social sobre la política pública depende de al menos 3 factores. 1. Capacidad de movilización de los recursos, entendiendo que el movimiento bien estructurado con el liderazgo fuerte es más eficiente que los demás. 2. La estructura de las oportunidades políticas, oportunidades que pueden surgir y permitir el éxito o el fracaso de un grupo. 3. Posición de opinión pública sobre el tema dado, puede que reciba los favores públicos o no. La última línea de investigación es la opinión pública y acción pública. Walton, en 1991, habla del espacio público mediatizado como una parte esencial de la democracia contemporánea. De alguna forma, se entiende que en los regímenes representativos el espacio público es vital y que los sondeos son particularmente relevantes para mantener un vínculo entre la preferencia de los ciudadanos y las élites políticas.